Sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana Puertas Celestiales bajo el lema Cristo viene pronto, y también todos aquellos que nos van a ver por la transmisión en directo. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a rendir un fuerte aplauso a nuestro Dios. Fuerte el aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Cuánto quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Vamos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Libro de los Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tengan? ¿Pueden decir amén? ¿Tienen allí? ¿Se encontraron? Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo: el poder del Espíritu Santo. Repito una vez más: el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. El Santo Espíritu de Dios es poder. ¿Qué es el Espíritu Santo? Poder de Dios, poder del cielo, poder de lo alto, poder divino de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, Él habló o dio la instrucción a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Y Jesús le dice a sus discípulos: espérenme en Jerusalén hasta cuando venga el descenso en un 100% del Espíritu Santo. Pero no solamente Jesús le dice a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a descender, sino que les dijo: van a recibir poder. Amén. ¿Qué van a recibir? Poder. ¿Qué iban a recibir los discípulos? Poder. Poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué recibimos nosotros en esta hora? ¿Poder de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué recibimos? Poder del Espíritu. Poder del Espíritu Santo de Dios. Esa palabra poder aquí, en el idioma original griego, significa o se llama dunamis. Significa conectado con poder. ¿Qué significa la palabra poder allí del Espíritu Santo? Conectado con poder. En pocas palabras, cuando usted y yo tenemos comunión con el Espíritu Santo, nos conectamos con el poder divino de Dios. Amén. 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 O sea que cuando usted y yo oramos a Dios, ¿cuál es la conexión que recibimos? Poder del Espíritu Santo. Amén. La palabra poder es dunamis, significa conectado con poder. Otra definición más es fuerza. Diga conmigo: fuerza. ¿Qué necesitamos nosotros? Fuerza. Pero no fuerza humana, fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual la recibimos de parte del Espíritu Santo de Dios. Amén. A veces nos cansamos, a veces nos debilitamos, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es el poder o la fuerza que nosotros necesitamos para poder seguir adelante. ¿Qué necesitamos nosotros? Fuerza del Espíritu Santo. Amén. Y también otra definición más: capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Lo voy a repetir: capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Amén. O sea que el poder llamado el Espíritu de Dios es una capacidad divina que nos califica para
emprender algo y terminarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Él es quien nos da el poder, la fuerza, la capacidad para poder emprender algo y llevarlo a cabo o terminarlo en nuestra vida. Amén. Así que usted y yo no nos podemos detener por muy grandes que sean los problemas. Si el Espíritu Santo está de nuestro lado, si el Espíritu Santo vive en nuestros corazones, aquí dice la Biblia que el poder del Espíritu Santo es la capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Amén. Amén. Así es que si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, no nos podemos detener. Lo voy a repetir. Si el Espíritu Santo está en nuestros corazones y tenemos comunión con el Espíritu Santo, no hay nada ni nadie que se pueda levantar en esta tierra que nos pueda detener. Amén. Amén. Porque el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es la capacidad para terminar lo que iniciaron. Amén. 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 Ahora, entonces, ¿por qué ocurre algo? Que hay mucho pueblo de Dios que inicia algo en su vida para alcanzar una meta, para ver sueños cumplidos, y a mitad del camino se detienen. Incluso iniciando se detienen. Incluso llegando a la meta, llegando al final, a su destino, se detienen. ¿Por qué? Porque descuidan la comunión con el Espíritu Santo. La palabra comunión significa compañerismo. ¿Qué significa la palabra comunión? Compañerismo. O sea que entonces Dios nos está diciendo lo siguiente, que nosotros tenemos que hacer del Espíritu Santo nuestro mejor compañero o nuestro mejor amigo. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo para nosotros? Según la Biblia, compañero, amigo. Amén. Pero ocurre algo. El por qué a veces nos detenemos a mitad del camino, porque no hacemos del Espíritu Santo nuestro mejor amigo ni nuestro mejor compañero. Porque hay mucho pueblo de Dios que le es más fácil que su mejor amigo sea el vecino, el compañero de trabajo. A veces le es más fácil. Cuando hablamos que el Espíritu Santo se tiene que convertir en nosotros, en nuestro mejor compañero, en nuestro mejor amigo, significa que cada día mi contacto más grande y más importante tiene que ser con el Espíritu Santo de Dios y no con los hombres. Aunque estemos en esta tierra y necesitamos tener contacto con los hombres, dialogar con la familia, etcétera, etcétera, pero aquí la Biblia nos enseña y nos dice que tenemos que tener un contacto mayor con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Si queremos realmente ver la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. Pero también la palabra en griego, dunamis, acerca del poder del Espíritu Santo, también significa poder en acción. ¿Qué significa? Poder en acción. Poder en acción. O sea que el Espíritu Santo es poder en acción. ¿Qué es el Espíritu Santo? Poder en acción. Poder en acción. Amén. Lo voy a repetir. ¿Qué es el Espíritu Santo? Poder en acción. Génesis capítulo 1. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Pero el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Diga conmigo, se movía. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Se movía. Diga conmigo, el movimiento del Espíritu de Dios. Diga una vez más, el movimiento del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra dunamis allí que habla acerca del poder del Espíritu Santo es poder en acción. O sea que cuando el Espíritu Santo se mueve, también se mueve el poder para hacer milagros, para libertar, para sanar, para cambiar, para restaurar. Es poder en acción. Amén. O
sea que entonces cuando usted comienza a orar, el Espíritu Santo, dice la Biblia, si oras con fe, si oras con arrepentimiento, si oras buscando a Dios de corazón, entonces el Espíritu Santo se va a mover, pero también su poder. Amén. El Espíritu Santo es poder en acción, o el movimiento del Espíritu de Dios. Ese movimiento del Espíritu Santo de Dios no se ha detenido. Voy a repetir. El movimiento del Espíritu Santo no se ha detenido. Estuvo desde el principio de la creación. Y hasta hoy sigue en acción el poder del Espíritu Santo. No se ha detenido. Amén. Pero a veces nosotros nos detenemos. Pero el movimiento y la acción del poder del Espíritu Santo está presente en ese lugar. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el poder del Espíritu Santo sea accionado? ¿Qué tenemos que hacer? Tener comunión con el Espíritu Santo, creerle a Dios, orar, leer la Biblia, buscar a Cristo de corazón. Entonces el mover o la acción del poder del Espíritu Santo se va a manifestar en nuestra vida. Amén. Por eso entonces usted ve que hay muchas prostitutas que fueron cambiadas, que fueron transformadas. ¿Por qué? Por la acción del poder del Espíritu de Dios. Vemos drogadictos que han dejado la droga a causa del movimiento del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dunamis necesitamos en esta mañana. ¿Qué necesitamos? Dunamis, poder divino, poder del cielo, poder de lo alto. Necesitamos algo más grande que pueda enfrentar al enemigo. Necesitamos algo más grande que pueda enfrentar las pruebas y las aflicciones. Se llama el poder del Espíritu Santo de Dios. Es el poder genuino de Dios. El Espíritu Santo. Lo voy a repetir. El poder genuino de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Es el poder real. El Espíritu Santo. Lo voy a repetir. ¿Qué es el Espíritu Santo? El poder real. Echar agua con aceite, eso no es el poder. Eso es símbolo. El poder llamado el Espíritu Santo no son pañuelos, no son sacos, no son chaquetas. No, eso es una gran mentira. Esa es una mala información que se le está dando al oyente, al creyente. Aquí la Biblia enseña que el poder es el Espíritu Santo, no los hombres. Amén. Aquí la Biblia dice que dunamis o el poder se llama el Espíritu Santo, no los símbolos. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces usted puede darse cuenta de por qué hay muchos púlpitos donde es puro show y nada del poder del Espíritu Santo. Hay mucha iglesia que han dejado de lado el poder o el movimiento del Espíritu Santo o la opción del poder del Espíritu Santo. Lo han dejado de lado al Espíritu Santo. Y ahora es puro show, puro espectáculo. Ahora el énfasis es el dinero y el Espíritu Santo lo han dejado de lado. Y por eso hoy en día hay mucha iglesia que todavía sigue en su mismo pecado, todavía sigue en su mismo desenfreno, porque no le enseñan el poder que puede cambiar sus vidas, llamado el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso en día hay muchos cristianos caminando torcidos. Hay muchos líderes caminando torcidos, precisamente porque han dejado de lado el Espíritu Santo de Dios. Lo han dejado de lado y le han dado énfasis a otras cosas que no es el poder del Espíritu Santo. Amén. Sí, porque por ahí entonces comienzan a salir videos en eventos públicos
donde dicen, este es el verdadero poder, o recibe la triple unción. Imagínense, hay un tarro bien gigante así de aceite de oliva y se lo dejan derramar en la cabeza a aquella persona, y que para que reciba el triple poder del Espíritu Santo. Eso es mentira. No hay triple poder del Espíritu Santo. Hay un solo poder llamado el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué poder te puede dar un aceite comestible? Ninguno. ¿Qué poder te puede dar un chaleco o un saco sudado? Ninguno. ¿Qué poder te puede dar un poco de agua tomado de la pluma? Ninguno. El poder es el Espíritu Santo. Él es real. Amén. Y quiero tocar un detallito aquí antes de seguir avanzando acerca del poder del Espíritu Santo. La Biblia enseña acerca de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Lo habló nuestro Señor Jesucristo. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es un rotundo rechazo a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es un profundo rechazo que nace del corazón, donde no quieren saber absolutamente nada acerca del Espíritu Santo. O sea que los testigos de Jehová están en problemas. Están en problemas los testigos de Jehová. Amén. Están en problemas los mormones. Están en problemas muchas religiones que han dejado de lado el Espíritu Santo y colocan en su centro a algo o a otra cosa que no es el Espíritu Santo. Están en problema. Hay religiones que han dejado de lado el Espíritu Santo y ahora le dan la prioridad a los muñecos de yeso y de barro. Están emproblemados, porque la Biblia enseña aquí que el poder es el Espíritu Santo de Dios, no los yesos. Estoy predicando más fuerte. Amén. Pero necesitamos realmente el poder del Espíritu Santo para que nuestra vida se direccione, para que nuestra vida se corrija, para que nuestra vida realmente tome el rumbo que realmente Dios quiere que tomemos basado en su palabra. Amén. El poder del Espíritu Santo lo necesitamos. Y entonces, cuando Jesucristo le dice a sus discípulos que van a recibir dunamis o poder del Espíritu Santo, entonces Jesús le dice algo muy interesante. Le habla acerca de la promesa del Padre Celestial. ¿De qué le habla Jesús? De la promesa acerca del Padre Celestial. Y esa promesa o esa profecía está en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 y versículo 29, donde dice que en los tiempos finales derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Nótese allí que el Espíritu Santo es quien se derrama en este tiempo. ¿Quién se derrama en este tiempo? El Espíritu Santo de Dios. No es el aceite, no es el agua, no son los pañuelos. Dice que el Espíritu Santo en este tiempo es quien se derrama sobre la vida del creyente. Es el Espíritu Santo. Esa palabra derramar allí es derramar la vida. ¿Cómo significa la palabra derramar allí? Derramar la vida. O sea que hay una vida espiritual que se derrama sobre nuestro espíritu, llamado el Espíritu Santo. Amén. Y también significa derramado como el agua. Pero no es agua, ojo acá. Derramado como el agua. Hay estudiosos que dicen como si cayera la lluvia. Así se derrama el Espíritu Santo.
Pero la parte central es derramar vida espiritual. Amén. ¿Cuál es la parte central? Derramar vida espiritual. Amén. ¿Qué derrama el Espíritu Santo? Vida espiritual. En pocas palabras, cuando el poder del Espíritu Santo viene, también derrama vida espiritual. Y la necesitamos. ¿Necesitamos qué cosa? ¿Qué necesitamos? Vida espiritual. Amén. Voy a repetir. ¿Qué necesitamos? Sí, porque en nuestra vida hay muchos corazones, hay muchas almas que están secas. No hay nada de Dios en su vida. No hay nada de Dios en su interior. Amén. Hay vacíos en muchos creyentes, producto de la ausencia ¿de qué? De la vida del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos ¿qué cosa? Vida espiritual. Esa vida espiritual se va perdiendo cuando practicamos el pecado. Esa vida espiritual se va secando cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia. Nuestra vida espiritual se va secando. Por eso nuestro Señor Jesucristo habló un mensaje contundente: y derramaré de mi espíritu. En pocas palabras, voy a derramar vida espiritual. Sin vida espiritual, usted y yo no nos podemos colocar en pie para enfrentar los problemas ni las dificultades. Sin vida espiritual. Sin vida espiritual vamos a perder las batallas. Sin vida espiritual. Por eso Él se derrama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces la Biblia no solamente queda allí. Viene la promesa del poder del Espíritu Santo. Jesucristo habla acerca de la promesa del Padre. Amén. ¿Qué habla Jesucristo? La promesa del derramaré de mi espíritu. Y entonces viene el cumplimiento de esa profecía. ¿Qué viene? El cumplimiento de esa profecía. Entonces vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, de los versículos del 1 al 4. Estamos en el tema el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Tienen ahí? Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Aquí ocurrió el cumplimiento de la palabra profética. Aquí ocurrió el cumplimiento de la palabra profética acerca de la promesa del Padre, acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Los discípulos 120, ellos pudieron experimentar el descenso del Espíritu Santo en un 100%. Esa fue una experiencia única en la vida. Ellos, los discípulos, los que estuvieron con Jesús caminando las calles de Jerusalén, ellos participaron de esa experiencia poderosa, de esa experiencia gloriosa. El descenso en un 100% del Espíritu Santo. Amén. Pero la Biblia enseña algo muy interesante. ¿Por qué el Espíritu Santo hizo su descenso en la fiesta de Pentecostés? ¿Por qué? ¿Por qué sería?
fiesta donde se entregaban los primeros frutos de la cebada. ¿Cuál era la fiesta de Pentecostés? Entregar los primeros frutos ¿de qué? De las, pero dígalo, no tenga pena, no tenga miedo. ¿Los primeros frutos de qué? De la cebada. Amén. ¿Los primeros frutos de qué? De la cebada. De la cebada. ¿Por qué los primeros frutos de la cebada? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo el descenso en la fiesta de Pentecostés. Porque Él quería cambiar algo. Él quería cumplir la fiesta. Porque cuando Él hace su descenso y Pedro se levanta a predicar acerca de Cristo, la Biblia dice que se convirtieron como 3,000 personas a Dios. ¿Qué hizo? El descenso del Espíritu Santo trajo un cumplimiento de que ahora los primeros frutos no eran la cebada, no eran ¿qué cosa? Los alimentos, los productos, la cosecha, sino las almas para Cristo. Amén. Y después se convirtieron aproximadamente 5,000 más. Porque esa era la labor del Espíritu Santo. Amén. En pocas palabras, cuando el Espíritu Santo hizo su descenso acerca de su poder en un 100% a favor de sus discípulos, el propósito es alcanzar las almas, alcanzar al perdido. El bolsillo de la gente, el dinero que está en el bolsillo de la gente. Amén. Ese es el propósito original del por qué el Espíritu Santo se derrama, del por qué el Espíritu Santo desciende con poder y gloria. ¿Cuál es el propósito? Alcanzar a los perdidos, a las prostitutas, a los viciosos, a los brujos, a los alcohólicos, etcétera, etcétera. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Ese es el propósito del por qué el descenso del Espíritu Santo lo necesitamos en este día. Amén. El propósito mayor es las almas, que las personas se salven. Amén. Entonces fíjense bien aquí, el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice que el Espíritu Santo llegó en la fiesta de Pentecostés, pero ocurrió algo aquí. Porque a veces en la familia o en la iglesia queremos que el poder del Espíritu Santo descienda, haya cambios en la iglesia, haya cambios en la familia, pero no estamos unidos. A veces no caminamos en unidad. Aquí la Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, los discípulos, ¿cómo estaban? Unánimes. Pero unánimes ¿cómo? Juntos. No unánimes separados el uno al otro. No, dice que estaban unánimes pero juntos. Nosotros podemos caminar en unidad y podemos dejar de lado las diferencias, las barreras. Lo podemos hacer porque quien nos une es Dios y no el hombre. Amén. Entonces a veces en muchas familias, en muchos hogares, el poder de Dios no desciende para traer restauración simplemente porque la familia no camina en unidad. Está la mamá pidiendo la restauración de la familia y a veces ese poder no desciende en un 100% porque la familia no camina en unidad. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Hay un poder en la unidad. Lo voy a repetir: hay un poder en la unidad. Dice aquí que cuando estaban unánimes juntos, cuando estaban unidos, entonces el poder del Espíritu de Dios se manifestó a ellos. Donde hay división, el poder del Espíritu Santo no está presente. En la persona divisora, en la persona que trae división a la iglesia, el poder del Espíritu Santo no puede estar presente en esa persona. Quizás hay otro poder, pero no es el poder del Espíritu Santo.
Porque hay algo contrario a la unidad, se llama la división. Y todo aquel que camina bajo división, el poder del Espíritu Santo no lo puede respaldar. Amén. Entonces necesitamos la unidad para que el poder de Dios baje más, para que la gloria de Dios nos visite más, para que ocurran más milagros, para que ocurran más sanidades, para que la bendición de Dios fluya más. ¿Qué necesitamos? Caminar unidos, caminar juntos. Amén. ¿Qué tiene que hacer la familia? Caminar unidos, juntos, para que Dios los pueda visitar. Amén. Sigo leyendo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. ¿Qué vino? Vea conmigo, un de repente de Dios. Producto de que estaban como unidos. Porque había una promesa. ¿Qué había? Una promesa. Hay promesas que para que se cumplan tenemos que permanecer unidos. Amén. Porque hay promesas que Dios las da, pero también pone una condición. Amén. ¿Usted qué puede imaginar? Donde los discípulos, los 120 discípulos que estaban allí, cada quien por su lado. ¿Y será que el Espíritu Santo puede desatar su poder y su gloria allí? No, porque cada quien está por su lado, cada quien está por su camino, cada quien está hablando lo que mejor le parezca, cada quien está pensando lo que mejor le parezca. Amén. Entonces, para que se cumpla entonces la palabra profética o la promesa de Dios o la promesa del poder del Espíritu Santo, tenemos que caminar como bajo unidad. Amén. Para que venga el de repente de Dios. ¿Qué va a venir? El de repente de Dios. Cuando estamos unidos, ¿qué va a venir? El de repente. En pocas palabras, Dios nos va a sorprender. En pocas palabras, Dios se va a desatar, su gloria se va a desatar sin avisar. La bendición se va a derramar sin que muchas veces lo notemos que está bajando. Amén. Eso se llama como el de repente de Dios. Algo que los discípulos no esperaban en ese momento. Ellos ciertamente esperaban la promesa del Padre, pero no sabían de qué manera el Espíritu Santo se iba a manifestar en ellos. Amén. Algo inesperado. Necesitamos recibir usted y yo. Algo inesperado de parte de Dios puede venir en esta mañana sobre nuestra vida. Algo inesperado. Amén. Puede venir sobre cada familia, sobre cada hogar. Algo inesperado. El de repente de Dios. Amén. Pero, ¿qué más dice entonces la Biblia acerca cuando la promesa del Padre se manifiesta o el poder llamado el Espíritu Santo se manifiesta? Dice en el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo. ¿Qué vino? ¿Qué vino de repente? Un estruendo como de un viento recio. ¿Cómo era el estruendo? Como un viento recio o un viento fuerte, con fuerza. Amén. Usted ha experimentado cuando vienen los tiempos de lluvia, ¿verdad? Y comienzan a pegar esas brisas y tumban árboles. La brisa se mete en la cocina y tumba los chócoros, etcétera, etcétera. Las mata, las macetas, las tumba. Un viento recio o fuerte. Entonces, en el lugar donde ellos estaban, en el aposento, estaban en un segundo piso, dice que esa brisa vino sobre ellos. ¿Qué vino sobre ellos? Una brisa fuerte. Amén. ¿Qué vino sobre ellos? Una brisa fuerte. O un viento recio. O sea que el Espíritu Santo vino con fuerza sobre ellos.
Ellos sintieron esa fuerza, ellos sintieron ese poder, ellos pudieron sentir esa gloria que vino sobre ellos. Amén. Hay mucha gente que critica cuando la gente cae, pero aquí dice que hubo un estruendo, un viento recio, un viento con fuerza, un estruendo. Amén. Entonces, ¿quién puede criticar cuando oramos y la persona cae al suelo? O cuando la persona está temblando bajo el poder de Dios. ¿Quién puede criticar eso? Nadie, si la Biblia lo está diciendo. Un estruendo. Amén. Amén. Una brisa muy fuerte vino sobre ellos. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Pero no solamente un viento recio, sino ahí dice que soplaba. ¿Qué hacía el viento? Dice que soplaba. Amén. O sea, usted y yo necesitamos el soplo de ¿quién? Del Espíritu Santo, no el soplo del hombre. Porque hay muchas personas que están orando por otra persona y comienzan a soplar y que recibe. Y si no se cepilló, imagínese. Ese no es el soplo del Espíritu Santo, ese es el soplo del hombre. Usted y yo necesitamos el soplo del Espíritu Santo. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y se le presenta a sus discípulos, la Biblia dice que Él sopló y dijo, y les dijo a ellos, reciban mi espíritu. ¿Cómo dijo? Cuando nuestro Dios, en el principio de la creación, cuando formó al hombre o Adán, ¿de dónde lo formó? El polvo de la tierra, ¿verdad? Y dice la Biblia que Él sopló. Y fue Adán la primera alma viviente. ¿Qué fue Adán? O sea que cuando Dios sopló sobre Adán, ¿qué sopló? La vida. ¿Qué sopló? La vida. Y la Biblia dice, derramaré de mi espíritu. ¿Qué significa la palabra derramar? Derramar la vida. O sea que cuando Dios sopló sobre Adán, ¿qué sopló? El Espíritu Santo. O vida. Amén. Cuando Jesucristo resucita y le dice a sus discípulos, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu. ¿Por qué? Porque todavía ellos no tenían al Espíritu Santo dentro de sus corazones. Entonces cuando Cristo resucita y sopla de su Espíritu, entonces ahí se cumple que Dios iba a colocar de su Espíritu, que ya no estaría sobre nosotros, sino estaría dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Amén. Así es que en nuestros corazones, ¿quién está? El poder del Espíritu Santo. Y a veces lloramos, y a veces nos afanamos, y tenemos el poder del Espíritu Santo viviendo aquí en nuestros corazones. Y a veces no queremos orar, y a veces no queremos leer la Biblia. Si tenemos el poder del Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. Y a veces nos quejamos, y a veces no queremos adorar a Dios en medio de la prueba. Si ya está el poder de Dios allí en nuestros corazones. En vez de quejarnos, en vez de ponernos a llorar, en vez de ponernos a criticar a los demás, ¿por qué no usamos el poder del Espíritu Santo? Y así nuestras vidas tendrían un mejor rumbo. Amén. El poder del Espíritu Santo. Sigue diciendo entonces. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban juntos. ¿Por qué vino el descenso? Porque estaban como. Y dice que estaban sentados. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Estaban arrodillados? ¿Postrados? ¿Cómo estaban? Eso denota algo muy interesante, porque hay gente que dice la única oración que Dios responde es cuando tú te pones de rodillas.
La Biblia no dice eso. Aquí dice que estaban sentados y vino el descenso llamado el poder del Espíritu Santo sobre ellos. No es si te postras, si te arrodillas o estás sentado. Es cómo está tu corazón delante de la presencia de Dios. La Biblia dice: un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Amén. Entonces realmente es como estamos nosotros delante de la presencia de Dios. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dice aquí que todos los discípulos, ¿qué les pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en lenguas, o en el don de lenguas, que aparece en Corintios, 1 Corintios capítulo 12. Pero dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y a veces nosotros estamos vacíos del Espíritu Santo, o a veces estamos llenos pero de otras cosas que no es el Espíritu Santo. A veces nos llenamos de chisme, de murmuración, ocupando realmente la llenura que le corresponde al Espíritu Santo. Amén. Dice que todos fueron como llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: no se embriaguen con alcohol, más bien sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cómo le dice Dios a la iglesia de Éfeso? No se llenen con vino, más claramente, sino más bien llénense ¿de qué? De mi Espíritu Santo de Dios. A la iglesia de Éfeso, muchos congregantes de la iglesia de Éfeso les gustaba tomar. Eso dice la Biblia. Dice: no se embriaguen con alcohol, llénense de mi Espíritu Santo. O sea que había muchos creyentes allí que iban a la iglesia y después se iban para la rumba. ¿Eso dice la Biblia o no? Entonces hay cosas que usted y yo, para que el Espíritu Santo llene nuestra vida, tenemos que dejar de practicarlas. Muchos de los creyentes de la iglesia de Éfeso practicaban ¿qué cosa? El emborracharse, el embriagarse. Y el llamado que le hace Dios a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso es: dejen de embriagarse, llénense de mi Espíritu Santo. Y después, más claramente, le habla lo siguiente y le dice: levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque Dios le da ese mensaje a la iglesia de Éfeso. Les dice primero: no se embriaguen, llénense con mi Espíritu Santo. Y después les dice: levántense de entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea que cuando la iglesia de Éfeso no tenía llenura del Espíritu Santo, no buscaba la llenura del Espíritu Santo. Y aparte de eso, ¿qué hacían ellos? Se emborrachaban. No todos, son acá un grupo de los creyentes. ¿Qué hacían? Se emborrachaban, se embriagaban. Y por causa de ese pecado y otros más que registra la carta a la iglesia de Éfeso, estaban muertos espiritualmente, se estaban muriendo espiritualmente, se estaban cegando. Porque les dice: levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Estaban experimentando una muerte espiritual, producto de que estaban practicando cosas que a Dios no le agradaban. Amén. Entonces, para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Sacar todo lo malo que está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer?
Sacar todo lo malo que está en nosotros, lo que está en nuestros corazones, en nuestros labios, en nuestra mente. Hay que sacar todo eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si queremos experimentar en un 100% lo que los discípulos de Cristo experimentaron en el descenso del Espíritu Santo de Dios. Y termino aquí en el libro de los Sellos, capítulo 4, versículo 23 al 31. ¿Lo tienen allí? Dice la palabra de Dios: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, o están hablando los discípulos, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Qué le pasó al lugar? Tembló. ¿Qué le pasó al lugar? Tembló. Literalmente tembló. Amén. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A los discípulos los llevan a una cárcel por predicar de Cristo. Estaban predicando de Cristo, los llevan a una cárcel. Después los sacan y cuando ellos comienzan a orar a Dios, a exaltar el nombre de Dios, la Biblia dice que el lugar donde ellos estaban tembló. En pocas palabras, hubo un terremoto espiritual. ¿Qué hubo? Un terremoto espiritual. Hechos capítulo 2 dice: un estruendo, un viento recio que soplaba. Y aquí dice que el lugar tembló. Amén. Eso significa que el Espíritu Santo es poder. ¿Qué es el Espíritu Santo? Poder. ¿Qué es el Espíritu Santo? Poder. Porque el lugar donde estaban tembló. Amén. Por eso la Biblia enseña: recibiréis poder, dunamis, poder en acción. Amén. ¿Qué necesitamos en esta mañana? Poder en acción. Colóquese en pie en esta hora, en este momento, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. Amén. Él está aquí en esta hora para llenar nuestras vidas, para tocar nuestros corazones. Gracias, Espíritu de Dios. Vamos, levante sus manos, cierre sus ojos. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor, por lo grande, por lo maravilloso que eres. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos de ti, de tu fuerza, de tu gloria,
Estamos desesperando ese viento recio. Necesitamos, Dios, que hagas temblar nuestras vidas. El lugar donde estaban ellos tembló. Dios mío, que nuestra vida comienza a temblar a causa de tu Espíritu Santo, y que seamos sacudidos, y que todo lo malo quede a un lado, que todo lo malo, todo lo que es suciedad quede a un lado, y quede la llenura de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, sopla sobre este lugar. Espíritu de Dios, sopla sobre este lugar. Sopla sobre este lugar, Espíritu de Dios. Sopla, sopla más. Espíritu Santo de Dios, sopla más. Sopla más sobre tu pueblo, sopla más sobre tu iglesia. Oh Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por el cumplimiento de tu palabra 2000 años atrás. Tu palabra se cumple. Tu palabra se cumple. Gracias por tu poder. Gracias por tu poder. Vamos, habla con Él. Habla con Dios en este momento. Toma este momento para hablar con Dios. Toma este tiempo para hablar con el Espíritu de Dios. Vamos, toma este tiempo. Habla con Él en este momento, en este instante. Y pídele a Él todas aquellas cosas malas que quieres dejar, todas aquellas luchas que tienes. Vamos, pídele al Espíritu Santo. Él es el poder, Él es la fuerza que nosotros necesitamos para que todo lo malo, todo lo adverso se vaya de nuestras vidas. Él es tu fuerza, Él es tu fuerza. El Espíritu Santo es tu fuerza. Él es tu fortaleza, Él es tu aliento. Es el Espíritu de Dios. En los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia, el Espíritu Santo es tu fuerza, tu fortaleza. Búscale más en comunión. Habla más con Dios. Santo Espíritu de Dios, desciende más. Presencia del Espíritu de Dios, desciende más. Desciende más. Santo Espíritu de Dios, sopla sobre este lugar. Sopla, sopla sobre este lugar. Llévate todo lo malo, llévate todo lo adverso en el nombre de Jesús de Nazaret. Sopla, sopla más, Espíritu de Dios. Sopla, sopla de tu paz. Sopla más de tu tranquilidad. Sopla libertad en esta mañana. Espíritu de Dios, sopla sanidad. Sopla sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Dios, bendito Salvador. Maravilloso eres. Bondadoso eres. Varón, levanta tus manos, cierra tus ojos. Bendito Dios, yo te pido, Dios, por su vida. Toca su corazón, toca su mente, toca su alma. Espíritu de Dios, fluye, fluye. Espíritu de Dios, fluye más en su vida. Tócalo más, Espíritu Santo. Tócalo más con tu poder, con tu gloria. Tócalo, tócalo más. Tócalo más. Presencia viva de Dios. Presencia de Dios, cúbrelo más. Cúbrelo más. Desciende más sobre su vida, bendito Dios. Desciende más sobre su vida, bendito Jesús. Oh Dios mío, que tu Espíritu Santo toque lo profundo de su corazón. Espíritu de Dios, toca lo profundo de su corazón. Toca lo profundo de su alma. Toca lo profundo de su existencia. Espíritu de Dios, tócalo más. Haz algo nuevo en su vida, Espíritu de Dios.
Haz algo nuevo en su vida, Espíritu de Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, que el fuego de tu Espíritu Santo penetre su corazón. Que el fuego de tu Espíritu Santo penetre su alma en esta hora, en este momento. Fuego de Dios, tócalo más. Fuego de Dios, tócalo más. Para la gloria y honra de tu santo y divino nombre. Para tu gloria y honra. Fuego de Dios, tócalo más, tócalo más. En el nombre de Jesús. Dios mío, toda oscuridad en el nombre de Jesús de Nazaret se va fuera en el nombre de Jesús. Toda oscuridad se va fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús de Nazaret. Nombre de Jesús de Nazaret. Y catalabacando robo cotiribicai. Y catalabacando robo cotiribicandalaba. Y catalabacando robo cotiribicandalabai. Bendito Dios, bendito Salvador. Tócalo, tócalo más. Que todo lo que está a su alrededor caiga a tierra en esta hora. Caiga a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Bendito Dios, bendito Salvador. Gracias. Gracias. Todos los demás levanten más sus manos arriba, hacia arriba. Levanten más sus manos hacia arriba. Porque su presencia es aquí. Aquí está el Espíritu de Dios. Él está tocando nuestras vidas. El Espíritu de Dios está tocando nuestras vidas aún más. Él la sigue tocando. Él está trayendo libertad. Él está trayendo sanidad. Aquí está el Espíritu de Dios. Él está trayendo de su unción, de su fuego. El Espíritu Santo de Dios está aquí derramándose. El Espíritu de Dios está aquí moviéndose. El Espíritu de Dios se mueve en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, muévete más. Muévete más, Espíritu de Dios. Muévete más, Espíritu de Dios. Oh Dios mío, que tu Espíritu Santo se mueva más en este lugar. Con poder, con tu gloria. Muévete más, Espíritu de Dios. Muévete más. Fluye más. Fluye más. Fluye más, Espíritu de Dios. Llena más nuestras vidas de ti. Oh, Espíritu de Dios. Trae alegrías a nuestras vidas, a nuestros corazones. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete más, Espíritu de Dios, muévete más. Muévete en mí, Fluye más, Espíritu de Dios. muévete en mí. Fluye más. Toca mi mente, mi Toca nuestras corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Muévete más, Espíritu de Dios. La libertad, la sanidad que el pueblo necesita, la restauración. muévete en mí, muévete en mí. Fluye Toca más. mi mente, mi corazón, Toca más nuestra llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en cada corazón, en cada familia, en cada hogar, Espíritu de Muévete en Dios. mí, Muévete más. muévete en mí. Lo pedimos con un corazón arrepentido. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu.